Mientras tanto, ¿qué les parece si abrimos nuestra Biblia para estudiar la palabra de Dios? Y los invito a abrir su Biblia en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 4 en adelante. Y el título de esta predicación se llama Sacerdocio Santo. Y le pido la gracia del Señor para que poder exponer esta palabra, porque es mucha la información y quiero tratar de sintetizarlo lo más posible, pero que lleguemos al punto, al propósito y al objetivo por el cual Dios nos dio esta palabra. Amén. ¿Nos ponemos en pie, hermanos? Menciona así la palabra del Señor, el apóstol Pedro, en su primera epístola, en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 4 en adelante, dice: acercados a él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión a la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hablemos con el Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tú tienes un mensaje individual para cada uno de nosotros, pero también tienes un mensaje, este mismo mensaje congregacional, y quieres hablarnos a nuestra vida, a nuestro espíritu y a la congregación a través de tu Espíritu Santo. Que seas tú, Señor, el que hable, el que ministre y el que ponga esta semilla en nuestros corazones para que podamos dar fruto, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno. Gracias por todo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Veamos aquí lo que dice el versículo 4. Acercaos a él, piedra viva. Cuando dice acercaos, en el Antiguo Testamento está establecido que el sacerdocio para servir a Dios y ministrar al pueblo de Dios, y escogido, y él escogió, hablando de Dios, Dios escogió a una tribu, a la tribu de Leví, para que de ahí mismo, de la tribu de Leví, escogiera un hombre como el sumo sacerdote para ministrar al pueblo, para interceder por el pueblo. Dios ordenó la construcción del tabernáculo para instalar el arca del pacto. Yo me acordaba, traje un ejemplo. Mi hermano hace como unos 9 años más o menos me regaló esto. Es un regalito que me hizo, en el cual está simbolizando lo que es el arca del pacto. En el arca del pacto, no era un cajón muy grande, tenía algo adentro. Y cuando me lo regaló, pues se ve bien todo eso, pero más me gustó cuando lo abrí y tenía algo adentro. Y en el arca del pacto Dios ordenó que pusieran lo que era el maná, que viene siendo el pan, el que Dios proveía para su pueblo. También dentro del arca habían puesto las tablas,
lo que vienen siendo los 10 mandamientos. Eran 2 tablas. Y aquí están, miren. Bueno, son 2 tablas. Pero algo más que Dios ordenó que pusieran ahí adentro, que viene siendo una varita. Una varita que había reverdecido. Y bueno, hoy vamos a aprender sobre esto. Ahora, cuando Dios mandó construir lo que es el tabernáculo, lo hizo para que dentro del tabernáculo estuviera dividido por 2 secciones. Una, lo que es el lugar santo, y otro donde atravesaba un velo, y después del velo estaba el lugar santísimo. El lugar santísimo era donde estaba el arca del pacto. Ahora, síganme con mucha atención. En lo que viene siendo más adelante en el pueblo fue lo mismo, obviamente con dimensiones diferentes, pero el propósito era el mismo, de estar dividido lo que era la presencia de Dios, hablando del arca del pacto, porque nadie se podía acercar a ese lugar santísimo, porque Dios estaba apartado, santo, 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 apartadísimo del pecado, apartadísimo igual de los pecadores, pero que Dios constituyó de que un hombre podía cruzar a ese lugar, al lugar santísimo llamado el sumo sacerdote, el cual tenía indicaciones para ofrecer holocaustos. Bueno, en este caso dice que entraba solamente una vez al año y se tenía que santificar y santificar al pueblo. En esto, lo que ahora a través del sacrificio de Cristo, del sacrificio perfecto de Cristo Jesús, el velo se rasgó. Cuando el Señor Jesucristo estaba crucificado en la cruz del Calvario, cuando Él dijo, consumado es, y dice que entregó el Espíritu, en ese momento menciona la Escritura que el velo se rasgó de arriba hacia abajo. El velo no tenía puerta, el velo no tenía una rasgadura en la cual alguien podría pasar, como podemos poner, por ejemplo, una cortina que divide de un cuarto a otro. En este caso no, era un velo, y que nadie podía cruzarlo, solamente podían rodear. Bueno, cuando dice la Escritura que Jesús entregó el Espíritu, el velo se rasgó de arriba hacia abajo. Esto representa de que el velo era Cristo. El velo, cuando fue rasgado de arriba hacia abajo, porque la salvación viene de arriba hacia abajo, cuando fue rasgado, en ese momento ya todos los que creyeran en el sacrificio perfecto de Cristo podían cruzar al lugar santísimo. Ya no necesitaban intermediarios como sumo sacerdote para llegar a ese lugar. Ahora nosotros, por eso ahora lo leemos con mayor entendimiento, dice, acercaos a Él. ¿Por qué? A través del sacrificio de Cristo. Dice, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Esto ya no lo habla a nosotros, a los cristianos. Dice, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El mejor sacrificio, la mejor ofrenda que podemos ofrecer a Dios es nuestra obediencia. Ahora, vemos más adelante en el versículo 9, menciona así, mas vosotros sois linaje. Habla ya la congregación, habla al pueblo de Dios, dice, sois linaje escogido. Cuando dice escogido es porque lo aparta, es porque lo santifica. Es linaje escogido, real sacerdocio. Ese real sacerdocio no es de imitación, es algo real, algo de gran estima. Menciona el escritor de Hebreos dice, y nadie toma esta honra sino el que es llamado por Dios. En el caso del sacerdocio, en el caso del pastorado, en el caso de ministrar la palabra de Dios. Esto lo voy a llevar en 2 contextos, uno como pastor y otro como la congregación, en este caso cualquier cristiano. Ahora somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Por qué? Porque el que compró
El que nos compró fue Dios. Pablo menciona, dice, no olvidéis que fuisteis comprados por precio de sangre. El precio que pagó Dios por nosotros fue la misma sangre de Jesús. Ahora, menciona, dice, y dice al pueblo adquirido por Dios. Ese nos va a explicar el propósito por el cual nos compró, el propósito por cual nos apartó, el propósito por cual nos santifica. Dios nos aparta, nos santifica, no para que llenemos en las iglesias las bancas. No. Tampoco Dios nos llamó para ser linaje escogido y sacerdocio santo, no para vaciar el infierno. No. Aquí dice el propósito, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es el propósito? Predicar el evangelio. Anunciar. ¿Qué es anunciar? Predicar. Predicar el evangelio, dice, para anunciar las virtudes, en este caso las virtudes de aquel que os llamó. ¿Quién nos llamó? Y dice, y él constituyó maestros, pastores, apóstoles, profetas y evangelistas. Él es el que llama, Él es el que hace el llamado. Dice que, hablando de Cristo Jesús, cuando dice, nadie viene al Hijo si el Padre no lo trae. ¿Qué significa esto? Hablando a la congregación. Que Dios permitió circunstancias en tu vida para que tú vinieras al conocimiento de Cristo y que le entregaras tu vida. Porque en su presencia, en su previo conocimiento, Dios te escogió. Porque esto no es del que corre ni del que llega, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces, entendemos de que, dice, versículo 10, dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, hablando del pueblo de Dios, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Porque la salvación es una extensión de la misericordia de Dios hacia nosotros. No porque no la merezcamos, por eso se recibe por gracia, no por obras. La gracia, en este caso por fe, se recibe por fe, pero es más que la gracia de Dios, que no nos merecíamos en este caso la salvación, pero que ahora somos aceptos delante de Dios. Desde el versículo 9 nos menciona esto, pero ahora somos real sacerdocio para que anunciemos el evangelio, para que vayamos directamente con Dios al lugar santísimo, sin sacerdotes intermediarios, sino solo Jesús como sumo sacerdote y nuestro único mediador entre Dios y los hombres, según Pablo a Timoteo. Ahora todos somos linaje escogido, hablando de la congregación. Pero bueno, ya como ahorita mencioné en Efesios 4, 11 al 12, menciona, y Él, hablando de Dios, hablando de el llamamiento a través de Cristo, y Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, a fin de perfeccionar, ¿de dónde soy? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto habla para beneficio de la iglesia. ¿Él llama a quién? Bueno, en este caso me llamó a mí, al ministerio. ¿Qué hice yo de más? Nada. Simplemente Él me llamó, me escogió de un pueblo. Esto es gracia nada más. Esto no es de que yo valga más delante de Dios que usted, ¿no? Ante Dios valemos lo mismo. Tanto el que barre, el que recoge, el que ministra aquí, valemos lo mismo delante de Dios. Amén. No hay méritos, no hay, en este caso no hay algo que nos diferencie de los demás. Hoy aprenderemos, bueno, primero que nada tengo que decir algo. El Señor Jesucristo mencionaba algo en cuanto a los ministros, a los pastores, dice en este caso a los sacerdotes, a los fariseos, les decía, pruébenlos. Y dice, por sus frutos los conoceréis. En este caso vamos a hablar del pastorado. Y dice, bueno, ustedes me deben de conocer por mis frutos.
Y los frutos de los que habla la palabra de Dios no es de llenar una iglesia no, simplemente lo que nos enseña el fruto del Espíritu: amor, paz, gozo, benignidad, mansedumbre, templanza y fe, que también es evidenciado obviamente hacia los demás. La Biblia nos deja ver que desde que Dios instituyó el sacerdocio, comenzó a haber gente de la tribu de Leví que querían esta posición. Y ahorita vamos a ir al libro de Números. Hoy aprenderemos más del sacerdocio estudiando al primer sumo sacerdote llamado Aarón y cómo desde el principio se dejaban ver los falsos maestros. Ahora, ¿cómo puedo aplicar esta enseñanza a mi vida cotidiana? Bueno, lo vamos a ver al principio, al transcurso de la predicación. Los invito a abrir su Biblia en el libro de Números, que es el cuarto libro. Números capítulo 17. Y hay una porción conocida sobre lo que es la vara de Aarón florece. Tengo el encabezado así del capítulo 17. Y era lo que tomaba ahorita por el ejemplo, lo que es la vara de Aarón. Y bueno, si no lo había escuchado, hoy lo vamos a aprender. ¿Amén? Amén. Muy bien. Para entender un poquito mejor, tenemos que estudiar un poquito qué es el contexto de esto. Y a esto le pido la gracia de Dios para explicar todo esto. Del capítulo 17 nos habla cuando reverdece la vara de Aarón. Pero más que nada tenemos que encontrar por qué es que reverdeció, por qué es que da fruto. Bueno, para eso tendríamos que empezar con el capítulo 16. Del capítulo 16 vamos a ver donde 3 personas querían la posición del sacerdocio. En este caso no es difícil entender de que si lo llevamos al día, muchos quieren la posición del pastor o ministros en la palabra de Dios. Menciona así del versículo 16 del 1 en adelante, dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén. Tomaron gente. Ahora, aquí está hablando de que uno sí era de la tribu de Leví, pero 2 no. Dice: y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, principales de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Aquí está hablando de que Coré se está revelando, pero no toma cualquiera ahí al albañil, no toma ahí toma gente de renombre, gente de las tribus, pero dice principales. Habla del príncipes de la congregación de los del consejo. Habla que hizo su grupo, su política. Y hoy por hoy hay muchos pastores que en vez de pastores parecen políticos. Miren, hoy voy a atacar al pastorado, pero también quiero que lo entendamos todos, amén. Y que no es de que nada más nosotros o que nada más yo quiero que entendamos para eso nos enseña el Señor, para que haya un entendimiento como congregación y como pastores, como ministros, qué es lo que debemos de hacer. Dice: y se juntaron contra Moisés y a Aarón, y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Le está diciendo: ¿sabes qué? No nada más tú eres el pastor aquí, no nada más tú eres el sacerdote, el sumo sacerdote, también nosotros. Bueno, y hace unas semanas compartí un mensaje en San Antonio donde hablé sobre el chisme. No sé quién lo haya escuchado, pero ahí en el chisme hablé sobre la rebelión o la murmuración que cometió Aarón y María y las consecuencias de la murmuración y el chisme. Y aquí vemos de que no habían entendido y cómo otro hombre se levanta a murmurar, a levantarse en contra de lo que Dios estableció como lo que es lo profético, hablando de Moisés, y el sacerdocio, hablando de Aarón. Y ellos querían su tajada. Yo también puedo hacer lo mismo,
Pero menciona la Escritura que nadie toma esta honra sino el que es llamado por Dios. Dice en Hebreos 5, 4 al 6, lo que ahorita mencioné, dice: nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. El Señor Jesucristo decía: yo no vengo a hacer mi obra, sino la obra que me mandó a hacer el Padre. Dice: yo no digo mi palabra, sino la palabra que oí de mi Padre. Todo tiene que ser respaldado con quien nos llamó. Lo que yo estoy ejerciendo, eso no me hace pastor. El predicar la palabra, cualquiera puede predicar la palabra. Pero yo soy pastor no porque estoy ejerciendo mi función como pastor, sino por quien me llamó. ¿Me explico eso? Pueden ser 2, 5, 10, 20, 500, 1000, 2000, 3000, 5000. Aquí en el pastorado no es de quién es más pastor que otro. Uno que tiene 20 ovejas, ¿será menos que aquel que tiene 5000 ovejas? No, el pastorado es lo mismo. Obviamente que algunos depende de acuerdo a su capacidad, menciona también la Escritura. Ahora, y aparte que el que hace crecer todo esto es el Señor. Ahora, vemos de que la honra no se exige. Esto no se exige, esto se recibe. ¿Qué hice yo? Nada. Simplemente lo recibí. Yo no pedí esto, de estar aquí enfrente de ustedes. ¿Qué hice yo mejor para estar aquí delante de Dios delante de ustedes? Nada. Tal vez pequé más que ustedes. Yo no lo sé. Esto simplemente se recibe. Cuando Dios es el que llama, hace reverdecer la vara de nuestro llamamiento. Pues todo aquel que disputa el llamamiento, como lo vemos Coré, Datán y Abiram, no tenían el llamamiento y lo estaban disputando. Entonces es porque no lo tenían. Todo aquel que dice: se me hace que yo lo hago mejor que el pastor, es porque no tiene el llamado. ¿Me explico en esto? Y vamos a ver las consecuencias de la rebeldía en el pueblo. Los religiosos celosos que no entienden el llamamiento que viene de parte de Dios, que Él es el que nos llamó, te preguntarán todo el tiempo, como le dijeron a Jesús: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Obviamente no reconocían a Jesús como el Hijo de Dios y por eso le cuestionaban. A mí me han cuestionado: ¿y por qué predica? Usted necesita seminario. Fíjate, me lo dijo un pastor. Usted no puede predicar, no me dijo ni pastorear, usted no puede predicar si no tiene seminario. ¿Y a quién le hago caso pues? ¿Al que me llamó o a ti? Y a mí me dio vergüenza porque le dije: ay pastor, mire, lo respeto mucho, pero si para actuar como usted está actuando, prefiero no estudiar en el seminario. En verdad, ¿quién le dijo a usted que yo necesito el seminario para predicar el evangelio? Obviamente que nos llama a que estudiemos, nos preparemos para estudiar, obviamente para exponer la palabra de Dios, porque pues no son bancas ustedes, son almas y son eternas y están en mi responsabilidad. Yo le voy a rendir cuentas por cada uno de ustedes. Amén. Así que no se duerman. Cuando en este caso ellos siempre van a cuestionar la autoridad porque hacemos las cosas. Moisés sabía que el que gobernaba era Dios y no el pueblo con su democracia. No, ahora me toca a mí, pastor. O no, Moisés, ahora nos toca a nosotros. No es así. No es así. Entonces, vamos a ver las consecuencias. Dice: cuando oyó Moisés, se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, a todo el grupo que lo seguía, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerquen a él. Al que escogiere, él lo acercará así. Hacer esto: tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será santo. Esto os baste, hijos de Leví. Esto va a ser suficiente. Miren, de las 12 tribus escogió una.
y toda la tribu de Leví escogió a uno. Así es, hermanos. No, aquí no es democracia, aquí es el que Dios puso. Ahora, en mi caso, bueno, a su tiempo, podemos delegar autoridad, en este caso, a un copastor o a pastores, así como lo tiene Casa de Oración. No es solamente Chuy, sino que tiene un grupo de colaboradores, pastores, ordenados por él, para que le ayuden. En este caso, como aprendemos el principio de Moisés, cuando él ministraba al pueblo, bueno, escogieron a gente con sabiduría y lo mismo que hicieron acá la iglesia primitiva, los apóstoles, cuando ordenaron diáconos para ministrar la palabra de Dios, para servir a las mesas. Ahora, es una encomienda que Dios que nos da también. Menciona, me quedé en el 8. Sí, en el 8 dice, dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que Dios que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Se te hace poco que te escogió de tu familia para que vengas a servir al Dios Todopoderoso? No sirves al pastor, sino en este caso a Dios. Cuando venimos a hacer el aseo o hacemos algo para la iglesia, no lo hacemos para el pastor, para quedar bien con el pastor, no, lo hacemos para Dios. Cualquier tarea que implique en el ministerio de servicio, lo hacemos para Dios. Por eso cuando no lo haces para Dios o tienes esa convicción, después se te hace pesado. Muchos pastores desertan porque, ay, otra vez voy a ir a predicar allá, otra vez voy. Se les hace pesado, pero es porque no saben quién los llamó. Sigue diciendo, dice, versículo 10 dice, y que te hizo acercarte a ti y a todos tus hermanos, los hijos tus hermanos, los hijos de Leví, ¿procuráis también el sacerdocio? En este caso, ¿quieres también el pastorado? Ahora, miren, esta enseñanza no estoy diciendo algo porque esté ocurriendo aquí. No, estoy enseñando, ¿me explico? Ok. Dice, versículo 11 dice, por tanto, tú y todos tus séquitos sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Cuando murmuran del pastor o en este caso del sacerdocio, no están murmurando como lo hizo Aarón y María. No estaban murmurando solamente del pastor, sino el que dio el llamado. ¿Me explico? Amén. Ahora, obviamente cuando dice el Señor Jesucristo, juzgar con justo juicio. No porque se diga pastor le voy a creer todo lo que dice. No, vamos a ver sus frutos. Dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. Amén. Ok. Dice, versículo 12 dice, envió Moisés llamar a Datán, a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Ok. Miren, tomó a Coré aparte y le dice, mira, ¿se te hace poco esto que te haya escogido? Y luego toman los otros dos que ni siquiera eran de la tribu de Leví. Y ellos se rebelaron, exponiendo en su corazón lo que había en lo más profundo de su corazón. Y dice, es poco, dice no iremos allá. Es poco que nos hayáis hecho venir de la tierra que destila leche y miel, hablando de Egipto. ¿De dónde lo sacó? De Egipto. Dice, para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido en la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredad de las tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. ¿Qué había en sus corazones? Avaricia, codicia, porque ellos querían tierra. Ahora, miren, si usted investiga lo que nos enseñan, yo he estudiado sobre por qué es que se cometen asesinatos, violaciones y todo. En este caso, un asesinato, hay 3 razones importantes. Una de ellas es el celo, la envidia. Otro de ellos es por la ambición, por el poder, por el dinero. Y otro es simplemente por venganza. Son 3 razones más importantes.
o puede haber muchas, pero todas se derivan de estas tres. Ahora, sigue, aquí dice, no subiremos. Y lo que había en su corazón era avaricia, ellos querían tierra. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires su ofrenda, ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Miren, y en esto podemos abundar más todavía, pero no es el propósito. Pero menciona el apóstol Pablo y advierte, dice: porque vendrán muchos con apariencia de piedad, pero dice, hablando de la avaricia y codicia que hay en sus corazones, dice: porque ellos quieren lo suyo y no los quieren a ustedes. Porque vendrán amadores de sí mismos, vanagloriosos, venturosos, aborrecedores de lo bueno, todo lo que menciona de falsos maestros. Y eso nos lo advertía desde el Señor Jesucristo. Y miren, esto ya estaba desde el Antiguo Testamento, porque está en la condición del ser humano. Sigue diciendo, dice, del versículo 16, después dijo Moisés a Coré. ¿Sí terminé el...? Sí, ok, dice, versículo 10, después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno un incensario, y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso. Y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Miren, eran 250 que se habían añadido a estas tres familias, la de Coré, Datán y Abiram. Pero no solamente ellos, sino que ya toda la iglesia. Y dice, y Dios descendió, y el versículo 20 dice, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de esta congregación y los consumiré en un momento. La ira de Dios. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿No es uno el que se rebeló nada más, Coré? Pero miren, la enfermedad se contagia, la salud no. Un cáncer, una gripa puede contagiar a una familia completa. Una mujer resentida, amargada con su esposo, con sus padres, va a contaminar a toda su familia, a todos sus hijos. Y esa familia, la otra familia, y luego toda una colonia. Sí, eso es una epidemia después. Y aquí vemos los resultados, dice, y ellos, dice, versículo 22, dice, lo termino, dice: ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartados de derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y a los ancianos de Israel fueron en pos de él. Ya los líderes iban detrás de Moisés. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Mira, lo que te dije ahorita. Un padre ambicioso va a pagarlas con sus hijos, van a pagar las consecuencias. Cuando los está llevando a la codicia, a la avaricia, Dios no va a perdonar, en este caso, no está perdonando a los hijos. ¿Por qué? Obviamente porque Dios ya había mirado que ellos también ya estaban resentidos con Moisés y con Aarón. Y dijo: no, tenemos que arraigar el pecado desde las raíces. Y miren las consecuencias. Nuestra desobediencia
al no santificarnos a Dios, nuestros hijos van a pagar las consecuencias. Sigue diciendo, dice, y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciere todas las cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Cuando un pastor predica la palabra de Dios y sabe que viene de parte de Dios, no le importan las consecuencias. Miren, todo pastor que no reconoce, o en este caso pastor en comillas, que no sabe quién lo llamó, pasa a ser un empleado de la iglesia. Y la iglesia es la que lo manipula. Pastor, ¿por qué no predica de esto? Pastor, fíjese que pasó esto con mi vecino y que hábleles para que les diga, predíqueles de eso. Y más si le pagan o si le dan, y habla de lo que ellos quieren escuchar. Pero hermanos, no porque digamos que nada más nosotros, pero dice Pablo, ay de mí si no predicar el evangelio. Él decía, gloria de los hombres no recibo. No. A mí miren, muchos pasan a ser empleados de la iglesia y como empleados, como un empleado tiene que rendir cuentas. ¿Me explico? Yo le voy a rendir cuentas ¿a quién? ¿A la iglesia o a Dios? A Dios. Él es mi patrón. Ustedes no. Amén. No lo estoy diciendo para que haya una contienda, hermanos. No. Estoy enseñando un principio de lo que yo debo de hablar, lo que Dios me dijo que hablara a través del Espíritu Santo. Y miren, y cuando viene de parte de Dios, hasta la iglesia dice, amén, me duele, me raspa, pero necesito esa palabra, necesito esa medicina. La medicina es amarga, hermanos, pero la necesitamos, ¿no es cierto? Entonces yo trato de hacer mi trabajo y ayúdenme a hacer mi trabajo. Digan amén, pastor. Dice, y dijo, bueno, ¿en dónde me quedé? 29 dice, dice, si como mueren todos los hombres, murieran estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Ahora, veamos esto, dice, mas si Jehová, habla de otra, si se muere como cualquier, es que te vas a morir, pues sí, todos nos vamos a morir. Si yo les dijera, hermanos, alguien se va a morir de aquí, sí, pues todos nos vamos a morir un día. Pero si digo, respaldado por Dios, mira, te vas a morir de esto. Eso sí, y Moisés, fíjense lo que dice, mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. No solo a Moisés, sino a Jehová. Dice, voy en él, ¿cómo me pierdo? Dice 31, gracias. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas las palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Versículo 32, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Habla de que Dios respaldó. Bueno, en este caso no, respaldó su palabra que Dios le dijo a Moisés que dijera. ¿Me explico? Ahora, sigue diciendo, dice, y ellos con toda su tienda descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. Como decir, ¿no? Aquellos que se iban con los rebeldes también pagaron las consecuencias. Miren, la rebelión fue castigada desde los principios cuando un ser que Dios creó se rebeló y se llevó la tercera parte del reino de Dios, convirtiéndose en los ángeles caídos, en los demonios. Entonces, Dios no va a solapar la rebelión, hermanos. ¿Sí lo entienden? Ok. Esto hablo porque quiero llevarlo a un principio, a un orden que debe de haber en la iglesia. ¿Me explico? Ahora, ya para adelantarle, dice, versículo 41, dice,
El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. No entendieron pues. Pagan las consecuencias, sus hijos están pagando las consecuencias. ¿Y no entendiste lo que Dios quiso hacer contigo? Cuando no pasamos la prueba, el examen en la primaria, en la secundaria, en la universidad, después el examen se hace más difícil. Cuando no entiendes lo que Dios te dice: santifícate, apártate del pecado, del mundo, apartaos. Y no, pues es que todos lo hacen, no, pues es que se me hace que no, y que el pastor, que ya, la culpa la tiene el pastor. Entonces, ¿qué? ¿No entendiste pues? Bueno, después tu prueba se va a volver más difícil. Y veamos qué es lo que pasó. Dice: murmuraron contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. ¿Fue Moisés el que sacó fuego ahí, una llamita, ahí, un extinguidor? No, fue Dios. Dice: y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube los había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: tomar el incensario y pon en el fuego del altar, sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Hagan de cuenta, los dos estaban postrados y vieron que salió el fuego. Por eso, mirar el amor y el fuego consumidor de parte de Dios, la ira de Dios cuando no nos santificamos. Salió la llama ahí consumiendo a la gente. Y Moisés dice: córrele, Aarón, ve y toma el incensario, toma incienso y atraviésate en medio de ellos. Y sigue diciendo, dice: entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Un buen pastor, un buen líder, un buen padre de familia, una madre de familia siempre va a interceder por sus hijos. El pastor va a interceder por sus ovejas. Señor, ten misericordia de ellos. Iba a decir torpes, pero no dijo torpes, mejor. Se les enseñó, se les mostró. Y bueno, pague las consecuencias. ¿Cuál es mi trabajo? Decirle para que se le quite. No. Seguir orando, intercediendo. Ten misericordia, Señor. Orar por los rebeldes. Dice: y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700 sin los muertos de la rebelión de Coré. Miren, está hablando de 14,700. ¿Cuántos son? Miren, más que lo de que está aquí que vive aquí en el pueblo. 14,700 más 250 son 14,950, más las 3 familias, las de Coré y toda su familia, son más de 15,000 hermanos. En un día hay consecuencias. Ahora, después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Miren, lo que hizo Aarón: se metió en el campo de batalla en medio de una balacera, para entenderlo. A él no le importó que estaban ahí las metralletas, ahí, vamos a decir que en la Primera Guerra Mundial se mete el soldado para salvar a sus compañeros. Y es lo que hizo Aarón con el incensario, atravesó ahí, porque intercedió. Ahora, ahí está hablando lo que es el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote por excelencia es Cristo Jesús, que intercede por nosotros. También el incensario en este caso, es una figura de Cristo. Porque Cristo apaciguó, más bien aplacó
la ira de Dios contra el hombre, para que no murieran los demás, para que no muriera el pueblo de Dios. ¿Me expliqué? Okay. Eso es ahí de paso. Ahora, entramos al capítulo 17. Dice, luego habló Jehová a Moisés, lo voy a leer de corrido para regresarme rápidamente. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a la casa de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre la vara, sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrán una vara, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y hará cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuraron contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por cada casa de sus padres una vara, en total 12 varas. Está hablando de las tribus de Israel: Rubén, Neftalí, Zabulón, Judá, Leví, todas las Efraín, todas las 12 tribus. Por eso menciona 12. Dice, versículo 7, dice, y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores, arrojado renuevos y producido almendras. Repitan conmigo: la tribu de Leví, en este caso la casa de Leví, había reverdecido, echado flores y arrojado renuevos, y produció almendras. Esto se llama fruto. Ahorita vamos a entender eso. Entonces, ya no, ahí le paran, Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová y a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y dijo Jehová a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: he aquí, nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercare el que viniere al tabernáculo de Jehová morirá. ¿Acabaremos de perecer todos? Bueno, hasta aquí me voy a detener. Perdón por leer un poquito más, pero era importante de que entendiéramos todo esto. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Bueno, miren, eso es apenas la introducción. No, en este caso, vamos a lo importante. Debemos de entender que Dios nos llamó a la salvación, no para vaciar el infierno, como mencionaba hace un ratito, dice, Él nos llamó para ser santos, para ser apartados del mundo, para ser un real sacerdocio. Algunos en las iglesias, ahí vaya el mensaje. Miren, todo lo que dije para decir todo esto es lo que voy a comenzar a decir. Algunos en las iglesias son varas secas. Diga, ¿seré yo, maestro? ¿Dónde está la varita? Ya está la varita, se me fue. Acá está. Una vara seca, pues ¿para qué sirve? Menciona el Señor Jesucristo en Juan capítulo 15. Dice, mi Padre es el labrador, yo soy la vid verdadera. Y dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto será echado fuera. Dice, también menciona de que habla de los pámpanos, las ramas van a ser echados al fuego. Hay consecuencias, hermanos, Semos o no semos, ahora sí.
Cuando Dios nos llama a hombre o a mujer para santificarnos, hay 4 cosas. Y ahorita lo vamos a entender. Hay 4 cosas, lo que ahorita les decía que repitieran. El versículo 8 dice: aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Okay. Hay 4 cosas que sucedieron aquí. Primero que nada, vamos a ver, reverdece. Una vara así seca pues no va a reverdecer. ¿Por qué? Porque ya no está recibiendo vida. En este caso, si tomamos el ejemplo de la vid. De la vid, cuando se corta una rama ya no va a dar uvas. ¿Por qué? Porque ya no está conectado, ya no se está alimentando de la savia que fluye sobre lo que es el tronco. El tronco es Cristo, hermanos. Y cuando nosotros somos los pámpanos, somos las ramitas en la cual nosotros debemos de dar fruto, no el tronco. No, es la ramita donde sale el pámpano y salen las uvas. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, que lleva, mi Padre lo quitará. Y todo aquel que lleva poco fruto, mi Padre lo apodará para que lleve más fruto. Bueno, primero que nada, reverdece, habla de una señal de vida. Habla de fuerza, habla de juventud. El salmista menciona, dice que inclusive lo que estudiamos la semana pasada, dice que David mencionaba que sus huesos sentía que se secaban al no confesar su pecado. Pero cuando fue restaurado, sintió que vivía otra vez. Dice que nosotros vamos a tener como fuerzas como del búfalo. Habla del águila, que cuando tiene 40 años, pues ya su pico y todo eso, sus garras, todo eso ya se las quita, pero le vuelven a salir nuevas. Las plumas salen nuevas. Y habla de lo que se habla de una metamorfosis. De hijos del diablo, ahora somos hijos de Dios. Sufrimos una metamorfosis. Mencionaba en Hebreos, dice, que de las tinieblas nos trasladó a su luz admirable. Habla de que hay vida. Habla de que empieza a brotar un verdor, y la vida en nuestras vida en nuestras palabras y en nuestras acciones, con la fuerza y el poder de Dios en nosotros. Ya no somos nosotros. Pablo decía: ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí, que es el que nos da palabra, que fluya la palabra, así como el agua dice el que tenga sed, venir a mí, y yo haré que fluya de su interior ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque es la palabra la que se penetra, la comemos, la digerimos y sale en un cambio. Así debe de salir la palabra, así debemos de dar fruto hacia los demás. Habla de que ya tenemos la palabra de Dios en nuestro, porque en esa renovación que Dios es, en esa transición que hizo Dios en nuestras vidas, hay un cambio de mente, cambio de pensar, cambio de sentir, un cambio. Ahora soy más sensible. Dios ha quitado un corazón de piedra y ha puesto uno de carne, uno sensible. Dice que ya no tenemos la mente de la corrupta del mundo, sino ahora tenemos la mente de Cristo. Habla de una renovación, bueno, en este caso el nacer de nuevo. Número 2. Dice que florece. Aquí dice que la vara de Aarón reverdeció y echando flores. En muchas plantas la flor es el órgano sexual reproductor. Hablando de los árboles frutales. Vamos a decir así, miren, sí saben, ¿verdad?, lo que es una flor, cómo está compuesto. El pistilo, el ovario, lo que es fecundado por el polen. ¿Sí? ¿Amén? ¿Sí fueron a la primaria? Sí, ok. Miren, es como las abejas. Cuando las abejas llegan y toman de las flores, pero van fecundando en las otras flores para que pase por el pistilo el polen, y en ese momento el ovario produce el fruto. Está bien sencillo, es como el hombre y la mujer. Llega la semilla del hombre y es fecundada la mujer, en este caso, y da fruto, da luz, un hijo. Amén. Sencillo, es
Está sencillo, hermano. Eso no tiene mucha complicación. Ya regrésense de la escuela y vamos a la iglesia. Por eso, en todo árbol frutal que haya flor, seguro veremos fruto. ¿Sí? De la flor sale el fruto. Bueno, en este caso, tomando ejemplos, dice, se puede entender también de que el fruto de un árbol es que florezca y salgan renuevos. Okay. Va a florecer. Primero que nada, reverdeció. Otro dice que echando flores. Y otro dice arrojando renuevos. Y aquí es algo bien importante. Aquí es el número 3. Los renuevos son los vástagos, producto de la naturaleza del árbol. En este caso vamos a decir, las ovejas que deben de producir. Ovejas, o chivos, o camellos, o qué, no, ovejas. Porque todo se reproduce según su especie, su mismo género. Bueno, en este caso, si yo predico la palabra de Dios, predico de Cristo, ¿qué es lo que debe de nacer en nosotros? Cristo en nosotros. Cuando nace en nosotros Cristo Jesús, en este caso la nueva naturaleza engendrada por la palabra de Dios, miren, la palabra de Dios, vamos a entenderlo, es como el polen. Para entenderlo en lo natural, la palabra de Dios es como el esperma de Dios que engendra en nosotros la nueva naturaleza. ¿Se entiende? Okay. Ahora, en Isaías 4:2 menciona de esto, hablando de que la palabra, el renuevo de Dios es Cristo Jesús. Menciona en Isaías 4:2, dice, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y su fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Jesús es el renuevo de Dios. Cuando dice renuevo, es cuando dice Jesús, yo salí de Él. Cuando tú ves una plantita, a lo mejor hay una que floral, algo así, y ves que en la maceta surge otra ramita igualita. ¿De dónde salió? ¿De la tierra en sí? No, es un piecito, como se les llama, o algo que salió de lo que es el tallo y se arranca y se puede sembrar y surge, pero salió de dentro de. En Isaías 53, ¿me alcanza rápido? O ahí me esperan si quieren. En Isaías 53, donde menciona la crucifixión de Jesús, profetizada por Isaías, 600, 700 años antes de Cristo, menciona así el versículo 1, dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo de delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no le estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Aquí está hablando de Cristo Jesús, que el renuevo de Dios es Cristo, es Jesús. Ahora, de ese renuevo tiene que haber fruto. Si yo predico la palabra de Dios, ¿qué debe de salir de aquí? Hijos de Dios, ¿correcto? Ahora usted ya es independiente para que vaya y anuncie el evangelio, para que a través de la palabra de Dios usted produzca frutos, para que produzca, en este caso, salgan de ustedes renuevos. Si yo no les predico la palabra de Dios, ¿cómo podría haber una iglesia de Cristo si no les hablo de Cristo? ¿Se entiende? Miren, dice en el versículo 10, ahí mismo 53:10, dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Okay. ¿Cuál es el fruto en este caso? Bueno, ahorita vamos para allá. Cuando menciona esto, renuevo, es cuando se entiende
que algo que salió de dentro de, es como los hijos de una madre, o ahorita que expliqué un piecito de una planta. Cuando un tronco o una rama es cortada, lo que se espera es que se pudra, se seque, ¿cierto? Sentido común. ¿Para dónde va? Para la leña. Ese tronco va para la leña, un tronco o una rama, y que lo tomen como leño. Pero cuando del palo o rama seca sale un renuevo, un retoño, hay esperanza. En Jesús está nuestra esperanza, no en el pastor. La iglesia es la esperanza del mundo. Es el fruto en este caso, de Cristo Jesús. Es la esperanza. Cuando vemos de que, bueno, ya la ramita estaba seca, cuando le trajeron las 12 ramas ahí a Moisés y las puso enfrente ahí del tabernáculo, y dice que al otro día vino. Ahora, al otro día vinieron y vieron que la única que había reverdecido es algo sobrenatural, porque no puede reverdecer algo que ya está seco. ¿Me explico? Ahora, no solamente no puede reverdecer, sino que tampoco puede dar flores. Otra cosa, dice que tampoco no puede dar flores, si tampoco no puede dar fruto, si no tiene flores. Es una secuela. En este caso, en lo natural, es un proceso. Cuando tú siembras frijol, no esperes que al otro día ya esté el frijol. Pero en la presencia de Dios, un día es suficiente. Un día para la transformación de un ser humano que nos traslada de las tinieblas a su luz admirable y nos aparta, hace la diferencia en nosotros. Es Cristo Jesús. Como el vástago de Dios, hablando de Cristo, ha comenzado a salir flores, señal de que saldrá fruto. En este caso nosotros, porque mencionaba Isaías, dice, y verá el fruto de su aflicción. ¿Cuál es el fruto de su aflicción? Tú eres el fruto de esa aflicción que Él sufrió en la cruz del Calvario. Él dijo, Padre, perdónalos, porque están fellitos, apestositos, pero no saben lo que hacen. Es cierto. En Isaías, lo que mencionaba ahorita, dice que su alma quedará satisfecho, decir, valió la pena. Ahí delante del Señor, gracias Señor, gracias Padre porque me enviaste. Y dice, no se perdió ni uno más que el hijo de rebelión. En el caso de nosotros, en este caso otro del número 4, habla sobre el fruto. El fruto son las almendras. Si leímos con cuidado, dice, y producido almendras, del versículo 8 de Números 17. La vara de Aarón provenía de un almendro, es obvio, y Dios no pudo haber escogido otro árbol mejor para representar el ministerio del sacerdocio. Todos éramos varas secas antes de Cristo, que no sabíamos de Dios, menos hablar de Dios y mucho menos dar fruto. El ministro florece cuando Dios pone su palabra en su boca. Cuando Moisés hablaba, no era su palabra, sino la palabra que recibía de parte de Dios. El mismo Cristo Jesús dijo, yo no hablo mi palabra, yo no hablo mi testimonio. Dice, yo no hablo solamente lo que vi de mi Padre. Daba testimonio. ¿Qué es lo que debemos de decir nosotros? ¿Qué es lo que debemos de anunciar? Las virtudes de aquel que nos llamó. Porque la palabra de Dios trae vida. Hay vida y nos hace renacer, en este caso nacer de nuevos. Porque florece en nuestros corazones la palabra de Dios. El almendro se adelanta a todos los árboles. Es la diferencia del almendro, fíjate. Ahí tiene ciertas características. Se adelanta a todos los árboles frutales y comienza a dar flores.
En la época, por ejemplo, que del durazno, que del membrillo, no, en este se adelanta y lo da luego. Ahora, dice que también otra de las características es de que da flores antes de que salgan las hojas. Las hojas en la palabra de Dios, cuando Adán y Eva pecaron, se cubrieron con hojas de higuera. Las hojas de higuera son las obras externas para acercarnos a Dios y recibir el favor de Dios. Pero cuando menciona que un día Jesús vino a buscar fruto a una higuera y buscó ahí entre las hojas, encontró pura hoja, pura paja. Y así hay muchas iglesias que pura hoja, puro religiosismo. No hay fruto. Dice que vio y no encontró nada y maldijo a la higuera. Así hay muchas iglesias, entre comillas, que van a ser malditas de parte de Dios, porque va a buscar y no va a encontrar fruto. ¿Por qué? Porque no predican la palabra de Dios. Predican consejos, motivaciones, saca al campeón, puras cosas, pero no la palabra de Dios. ¿Cómo podría producir vida en la gente? ¿Me explico? El almendro comienza a florecer antes que dar hojas. Bueno, lo que ahorita mencioné en muchos va a encontrar solamente religiosismo. Trajeron todas las varas a la presencia de Dios, porque nadie florece fuera de la presencia de Dios. Nadie puede decir yo solito acá, yo solita acá, yo. No. Necesitas estar en la presencia de Dios para que haya un cambio. Esa vara no floreció allá en el monte, no. Delante de Dios, Dios es el que hace el milagro. Y nuestra vara, nosotros vamos a reverdecer, vamos a traer vida, vamos a florecer y mucho más, vamos a dar fruto. ¿Cuál fruto? Amor, paz, gozo, benignidad, mansedumbre, templanza y fe. Cuando de un árbol, el árbol no se come el manzano no se come las manzanas para sí, es para los demás. Y cuando nadie obtiene de ese manzano manzanas, ese fruto se cae. Se cae y se pudre en la tierra. Y o es devorado por animales o en este caso hasta por insectos. Y en este caso la palabra no produjo. ¿Qué quiero decir con esto? El propósito del fruto en nosotros es de dar testimonio de aquel que nos llamó a su gloria eterna. Anunciar las buenas del evangelio, las buenas nuevas. Arrepentíos y convertíos al Señor. Si no predicamos el evangelio, no hay propósito para la iglesia, porque somos la columna y baluarte de la verdad. Si no predicamos si no estamos cumpliendo con el propósito de Dios como iglesia, hemos fracasado. Yo he fracasado como pastor si no les he predicado la palabra de Dios. Tú has fracasado si no le has predicado el evangelio a tu familia, si no te has apartado del pecado. Has fracasado como padre, como madre. Tal vez podrás decir, yo conozco de la palabra de Dios, sí, pero no vives la palabra de Dios. No estoy hablando de perfección, hermanos. Somos humanos y fallamos, pero sí la santidad te debe de apartar, te debe de redarguir el espíritu para decir, no lo vuelvo a hacer y me pongo a cuentas delante de Dios. Las almendras cuando son verdes, son amargas. Están duras, son amargas. Amargas, lo más amargo que puedes probar. Pero en el proceso llegan a ser dulces y suaves a nuestro paladar. Habla de un proceso. No quiere decir que ya te convertiste y ahora vas a predicar allá todo. No, es un proceso. Tienes que seguirte alimentando de la vid. Amén. El fruto es para los demás, como ahorita ya lo enseñé. El alimento, como los demás árboles, lleva un proceso de tiempo para dar fruto. Menciona
el Señor Jesús en Juan 15. Yo soy la vid verdadera y vosotros son los pámpanos, yo soy la vid verdadera. Todo pámpano que en mí no lleve fruto, mi Padre lo cortará. Y todo aquel que lleve fruto, mi Padre lo cortará para que dé más fruto. ¿Qué quiere decir esto? Que lo va a podar, que nos va a quitar el engaño, la mentira, la lascivia, envidia, el rencor, el odio. Nos va a ir quitando todo eso para que demos más fruto, que seamos más pacientes, que seamos más humildes y mansos de corazón. Dios guarda a sus ministros en su presencia y nos aparta del mundo. Yo no sé tú, pero yo quiero que mi vara delante de Dios reverdezca y que salga renuevos también. Ustedes son el renuevo del ministerio que Dios me ha dado. Cuando Pablo dice, ustedes son el fruto, ustedes son la evidencia de mi apostolado, habla Pablo. Yo no soy apóstol, soy pastor. El que los engendró fue Dios, no yo. Yo simplemente estoy apacentando al rebaño. Pero les estoy dando la palabra de Dios para que se alimenten y crezcan y den fruto. Pongámonos de pie, hermanos. Es momento de santificarnos. Es momento de venir a la presencia de Dios, al tabernáculo. Por eso menciona el escritor de Hebreos, acercaos al Señor. Ya no necesitas a un sumo sacerdote. Ahora puedes acercarte al lugar santísimo, a la presencia de Dios, sin la intercesión de sacerdotes o intermediarios. Porque hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Él es el único. Él es el único. La iglesia no se sostiene en los hombros de un ser humano. No, es Cristo Jesús. Es momento de dar fruto, hermanos, como iglesia, que marquemos una diferencia en la familia, que nos santifiquemos. Es momento de dar fruto hacia los demás, hermanos. Habla con el Señor. ¿Quién habitará tu tabernáculo? ¿Quién, Señor? Y en tu lugar santo morará. ¿Quién habitará tu tabernáculo? Y en tu lugar santo morará. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo lugar? El limpio de manos y puro de corazón, el que anda en integridad y su boca habla la verdad, no resbalará jamás. El limpio de manos y puro de corazón, el que no habla para calumniar ni desea a su vecino el mal, Jehová lo bendecirá. Gracias, Señor, porque nos muestra, Señor, las consecuencias, Señor, de la rebeldía, Señor. Pero también, Señor, nos enseña, Señor, de que tú escogiste, Señor, a un pueblo, Señor. A un pueblo de todas las naciones, Señor.
a un pueblo que no era pueblo, Señor. Ahora somos parte del pueblo de Dios a través de la fe, a través de la fe en el sacrificio de Cristo. Por eso nos llamamos iglesia y tenemos una nueva identidad, algo nuevo, algo que no se conocía antes, porque sabemos que tú has hecho reverdecer nuestra vara seca, Señor, que éramos varas secas delante de ti, Señor, y que éramos inútiles y no podíamos hacer nada, porque tu palabra nos enseña que separados de ti nada podemos hacer. Pero ahora, a través de la sábia, Señor, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, Señor, ahora podemos producir vida, porque no somos nosotros, sino tú en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a llevar esta palabra, Señor, a los demás, Señor, a anunciar las buenas nuevas, Señor. Anunciar, Señor, las virtudes de aquel que nos llamó, Señor, para tu gloria eterna, Señor. Ahora podemos acercarnos a ti, Señor, al lugar santísimo, porque ese sacrificio fue rasgado, ese velo fue rasgado, pero Él verá el fruto de su aflicción, que somos nosotros. Un día estaremos ante su presencia, un día estaremos y le veremos cara a cara, ojo a ojo. Estaremos delante de aquel que nos compró. Estaremos delante de aquel que dio su vida por nosotros. Y escucharemos esas palabras que dirá: pasarle, bendito de mi Padre, al seno del Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a santificarnos, porque esta es tu voluntad, Señor, que nos santifiquemos, Señor. Ayúdanos, Señor, a reconocer, Señor, el trabajo de nuestros pastores, Señor. Ayúdanos, Señor, a honrar a quien honra merece, Señor. Gracias, Señor, por todo, Señor, porque nadie toma esta honra sino el que es llamado por Dios. Gracias, Señor, por lo que has hecho y por lo que harás. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Redentor. Amén. Gloria al Señor.